¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hola, 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 bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Porque les cuento que esto tarda en agarrar. Desde que le das play, vamos en vivo. Tarda un poco, ¿no? Empieza a conectarse y demás. Entonces, no sabes en qué momento realmente estás en vivo. Por eso yo le doy empezar vivo y digo, bueno, ¿cómo están? Olvidado, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo están? Hasta que en algún momento vamos a salir en vivo. Yo imagino que ya estamos en vivo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos acá. Otro, otro jueves más de Vivo porque sí, hoy tenemos una compañía excelente, nos vamos a divertir mucho porque aparte tienen muy buenas anécdotas. Bueno, viene acompañando ella muchísimas organizaciones en todos sus procesos de transformación, de gestión, especialmente hacia nuevas formas de alineamiento estratégico. Ya nos va a contar un poquito al respecto. Y queríamos, bueno, estuvimos trabajando hace 2 años que venimos trabajando muy de cerca con Celes y hemos hecho webinars el año pasado, pero este año teníamos con ganas de hacer un vivo en LinkedIn, hacer algo más cercano, más por ahí un poquito eventualmente más interactivo también, ¿sí? Y algo que ella tiene copado es que enfrenta en primera persona todas podríamos decir, las dicotomías o las contradicciones que aparecen entre la teoría y las prácticas, ¿no? Todo lo que en la teoría se dice que hay que hacer o cómo hay que hacerlo versus con qué nos encontramos en la práctica y además qué es lo que podemos hacer en la práctica, no solamente con qué nos encontramos, sino que el entorno hasta dónde me permite como intervenir o diríamos tirar de la cuerda, ¿no? Y trae esa experiencia de las trincheras y nos pareció como muy interesante que nos lleve a desafiar algunas ideas que están eh, por ahí, damos muy por sentado nosotros o por ahí lo vemos en nuestra organización, ¿no? Que las dan muy por sentadas, tratar de desafiarlas un poquito. Y lo importante siempre que está bueno es que lo que compartimos no son verdades, ¿no? No son verdades absolutas, sino que son opiniones, son experiencias, tiene que ver con lo que nos ha sucedido en el pasado, con lo que nos sucede en el presente en clientes, y no es que así es como tienen que ser las cosas, ¿no? Nosotros estamos un poco lejos del así es como tienen que ser las cosas y todo lo demás está equivocado, ¿no? Simplemente algunas cosas que funcionan, algunas cosas que no nos funcionan y que las podemos compartir como para que no pasemos todos por lo mismo. Sí, está bueno aprender de eso, ¿no? De que lo que aprendo acá lo comparto para que no todos metan el pie en el mismo agujero que lo metí yo, ¿no? Entonces está bueno. Así que bueno, vamos a sumarla. Buenas Celes por acá. Hola Celes, Hola, bienvenida. hola. Hola Martín, ¿cómo va? ¿Cómo Muy va? bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya Gracias por estaré yo también sumarte. en el vivo. No sé si ya estaré yo también, que vos Sí, te ya demoraste estamos, un ya rato. estamos, ya Ah, ya estamos, ya estamos. estamos todos. El que nos quiera confirmar con un comentario que nos lee, que nos escuche, no, que nos lee, no, no, pero que nos escucha, que nos ve, nos confirma, buenísimo. Todo esto indica que estamos en vivo, ¿sí? Bien, Así que bien, bien. Bueno, Celeste Lacino, la deben seguir en LinkedIn muchos de ustedes seguramente. Hemos estado compartiendo muchas cosas juntos durante estos años, experiencias, hemos hecho cursos juntos, estamos trabajando en clientes juntos, así que eh, bienvenido, Celes. Bienvenida, Celes. ahí Celes vamos. es consultora, está siempre con cuestiones estratégicas de marcos de gestión. Así que la propuesta era, Celes, contanos un poco todas esas cosas que a veces por ahí no son tan transparentes o no se cuentan tanto. Esto de algo que hablamos hace un ratito, de, por ejemplo, los marcos de trabajo. ¿Sí? El marco de trabajo dice que hay que hacer esto. Y muchas veces, una cosa que hablábamos los marcos de trabajo tienen una impronta muchas veces de ayudar a la gente a aprender algo, no necesariamente a que tengamos que seguir el marco al pie de la letra, sino que lo sigo para aprender a cómo hacerlo, después me deshago del marco en algún momento, ¿no? Así que no me voy a meter más, yo no estoy acá para hablar yo, no vinieron ustedes para escucharme a mí, así que vamos a Creo darle que espacio a Celes para que ella nos cuente. Dale, Celes, sí, sí, adelante. gracias, pero creo que está buenísimo. Lo que vos traes es un poco, sin que lleguemos a la conversación catártica,
pero sí Sí. para tratar de conectar con esas cosas que a veces fuimos aprendiendo. Bueno, en lo personal, yo hace como ya, bueno, antes decía, hace 10, 15, hace muchos años que acompaño en prácticas de gestión, antes un poco más estructuradas. Hoy, a medida que las prácticas fueron evolucionando, de cómo iban acompañando las organizaciones, creo que mi carrera profesional también fue cambiando, pero hoy ya he llegado con lo que es acompañar a empresas de distintos rubros y de distintos tamaños a, a verme muchas veces que los marcos en realidad me enseñan a mí, esto que traías vos, ¿no es cierto? Que nos enseñan a nosotros, pero después cuando lo tengo que aplicar, el mundo es totalmente distinto. De hecho, se vuelve bastante inverso. Es como que me enseña más a mí que lo que yo le termino enseñando, ¿no? Y en este momento me encuentro como en todas esas paradojas, ¿no es cierto? Incluso cuando doy un workshop, cuando estoy en el rol del entrenador versus cuando estoy en la organización. Entonces muchas veces con un sombrero me encuentro diciendo otra cosa que después a la tarde cuando estoy con un cliente y en las trincheras me encuentro contradictoria. Así que bueno, un poco me parece que ese va a ser el espíritu de esta charlita que vayamos hablando, Martín. Hasta contradictorio porque creo que lo que voy a decir al principio, después el último, se va a terminar Como la contradiciendo. vida misma. O Como sea, la como vida la vida misma, misma. como la vida Y también misma. los invitamos a quienes están por acá, por ejemplo, está Flor, Jonathan, Laura, que vayan sumando, que quien quiera alguna pregunta la podemos sumar en los comentarios y la metemos en la conversación. Sí, Dale. preguntas o aportes también, incluso, ¿no? Total. Hoy traíamos tres temas, ¿no es cierto? Por un lado, esto de seguir un marco o adaptarlo. Por otro lado, hablar del rol del entrenador versus el consultor, ¿sí? O sea, cuando estoy entrenando a cuando estoy con un cliente. Y después otro más que también un poquito controversial, pero la vigencia o no del plan estratégico, ¿no? O sea, cuán vigente está hoy el plan estratégico y qué nos está pasando en las organizaciones, incluso con la estrategia, ¿no? Si podemos, somos capaces o audaces para distinguir un documento de estrategia y cómo se relaciona con un plan estratégico que, bueno, ya empezando como por el final, no sé si existe, si plan estratégico pueden ir en el mismo lugar o no desde lo que yo vengo aprendiendo, ¿no? En lo que es la parte primera, esto de seguir un marco o adaptarlo, ¿no es cierto? Muchas veces yo me encuentro queriendo implementar, por ejemplo, implemento mucho OKRs, que hoy está bastante de vanguardia, y muchas veces al tratar de implementar este marco de gestión, uno lo que quiere traer en la organización es un nuevo orden. Pero muchas veces cuando vos estás queriendo incorporar un cambio, lo que mejor te sirve no es tener un nuevo orden, sino que entrar en caos, ¿no es cierto? Desordenar bastante lo que viene sucediendo. Entonces acá ya viene la primer paradoja, ¿no es cierto? De cómo voy a ordenar algo que naturalmente la cultura, cuando tiene que cambiar de un punto A a un punto B, empezar a mirar las cosas de manera distinta, necesita desordenarse un poco. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, cosas que típicamente pasan, ¿no es cierto? El enfoque en outcomes. Nosotros con OKRs impulsamos mucho una mirada basada en resultados. Esto un poco, Martín, lo traías vos, que las organizaciones ya hoy no se quedan, ya son como los no negociables, ¿no? Sí. De empezar a mirar resultados. Pero ¿qué sucede? Vos querés implementar el marco con orientación en outcomes. Entonces decimos, bueno, vamos a escribir los OKRs. Y cuando querés escribir KRs, lo primero que te das cuenta es que las métricas no existen, ¿no es cierto? O que es muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos ahí, digamos? Porque si también tiendo, en vez de llenar ese balde que le llamamos, ¿no es cierto? En vez de ponerle outcome, le ponemos iniciativa, eso después me tira a controlar tareas y no a controlar el progreso de los experimentos hacia las iniciativas. Entonces, muchas veces, al querer preparar o alinear a los equipos con outcomes y no tenerlos, muchas veces terminamos escribiendo iniciativas y escribís un outcome, pero en ese camino estás más tiempo tratando de construir las métricas que generando iniciativas per se. Entonces ahí es como que el modelo que quiere llevar a ordenar tarda un tiempo, ¿no es cierto? Y también muchas veces nos pasa que nos ponemos ansiosos los consultores porque queremos ver el resultado, queremos ir a ese lugar que en mi experiencia cuesta llegar, digamos, o no es un fin, sino más que nada es como un norte. Entonces el marco de gestión, si lo querés implementar, se te vuelve medio en contra, ¿no es cierto? Volviendo al tema de seguir un marco o adaptarlo. Y muchas veces también ahí lo que sumo un cachito es, muchas veces, y cuando, lo que yo veo es que cuando en las empresas están empezando,
al no existir la métrica, ni siquiera les es fácil pensar en un baseline y un target, ¿no? Porque, y qué sé yo, cuánto estamos haciendo, ¿no? Es como, no sé, por ejemplo, tener más clientes en China, eh, ¿no? Y, bueno, ¿cuánto tenemos ahora? O sea, hay que ir a mirar. ¿Y cuánto querés tener? Y no sé, tenemos que conversar. Y por ahí, en el primer ciclo, en lo que se trabaja tiene que ver en ordenar eso para después poder medir, ¿no? Sí, pareciese que la primer parte, de hecho nos pasó con un cliente, con Martín, invertimos más tiempo en generar la información y ni te cuento de sistematizarla, ¿no es cierto? Mm, Porque de tenerla, ya de tenerla, de obtener el baseline, porque generalmente vos lo que tenés es la métrica y tenés la línea base y el target, ya tener esos tres componentes es un desafío per se. Entonces, ir hacia un enfoque de outcomes se vuelve un proyecto en paralelo en que sí viene mismo, claro. en sí mismo, en la obtención de la métrica. Y capaz que ahí nos perdimos y nos desenfocamos en qué hacer para obtener nuevos clientes en China. Entonces ahí es cuando estamos conversando más tiempo en cómo saber cuántos tengo y hasta dónde quiero ir, que esto otro. ¿Ya? Mm, Después otro punto que traíamos, otro ejemplo que nos suele pasar, es esto de los ciclos que nosotros tratamos. Bueno, esto viene de los creadores de los marcos. Yo me acuerdo que antes cuando no utilizaba marcos tan globales, más locales como un Scrum, por ejemplo, que hablábamos de tener 15 días en su momento, o ahora hablamos de los ciclos que pueden ser un quarter, que por suerte me parece que eso ya viene evolucionando, de que antes el marco de OKRs se asociaba mucho a lo que era la parte de quarters, ahora ya sabemos que la duración del ciclo, creo que ahí hemos ganado en que depende de factores externos y también capacidad de time to ujú, market de la organización, ¿no? En eso creo que hemos ganado, pero sí tratamos de garantizar cierta recurrencia, o sea, que los ciclos sean de 3 meses o de 4, o los cuatrimestres, o los half, los semestres, o los anuales y con revisiones parciales, digamos, pero queremos garantizar esa recurrencia para que se den como los momentos claves, ¿no es cierto? Esto de preparación, seguimiento, revisión y reflexión. Pero lo que nos pasa es de que muchas veces la estacionalidad de las organizaciones le gana a esto de los ciclos fijos. Ejemplo, no ujú, es lo mismo un Q2, que estamos en meses más estable, que lo que es un Q4 o prepararse para un Q1. Entonces muchas ujú, veces los ciclos ya no se vuelven fijos, sino que hay total. ciclos de 3 meses, de 4 meses, hay vedas en ese momento. Y bueno, y creemos que es una buena práctica o está bueno garantizar cierta recurrencia, pero a veces la estacionalidad le gana a Ujú, este principio y terminamos adaptándolo, ¿no es cierto? sí. Creo que Bueno, tenemos anécdotas de bebidas azucaradas, ¿no? No podemos no decir clientes, ¿no? Pero hay heladerías también, ¿no? Que no es lo mismo el Q1, en donde están abarrotados, ¿no? O el Q4 que están preparándose para la explosión, que un Q2 que es ya sí, en picada. en Eh, picada. Sí, y otra cosa que me acuerdo por ejemplo, de los cursos que hemos dado el año pasado, eh, algo que me acuerdo que en algún momento durante el programa las personas tienen que elegir, no sé si te acordás, ¿no? Que tienen que elegir la duración del ciclo, sí. ¿no? Y el nivel de desconcierto que tienen las personas muchas veces en esos ejercicios es porque, ¿qué? ¿Los ciclos no tienen que ser de 3 meses? Eso No, por ¿cómo, eso. cómo es que tenemos que elegir el ciclo? Y con clientes también nos ha pasado que está el convencimiento de que los ciclos tienen que ser de 3 meses. ¿Cómo que hay que elegir la longitud del ciclo? ¿No? Sí, o que por trabajar por 3 meses estás trabajando como con OKRs y eso es como una Mm, partecita, ¿no? Pero bueno, ahí se vuelve, y en esto que hablábamos de ya traer casos concretos o algunos clientes también, con otro cliente lo que sucedía era de que era una empresa que planificaba a nivel nacional y cuando tenía que planificar Q2, Q3, Q4, todo bien porque tenía la estrategia definida que se definía internacionalmente una vez al año. Pero cuando tenían que planificar el Q1 estaban muy perdidos porque mientras pasaba el Q1, o sea, esto sucedió la primera vez que lo iteramos, eh, cuando No está la estaban, estrategia todavía. no estaba la estrategia, porque la Ujú. estrategia se define en marzo.
Mm. Entonces ahí, en realidad el ciclo de ellos era de marzo a marzo, y dividido en trimestres adentro, cuatrimestres, bueno, eso no importaba, pero el primer Q les costó mucho, digamos, y habían cerrado ciclo y no pudieron mantenerlo, entonces como que entraron un poco en esa crisis, ¿no? Bien. Eh, Entonces, bueno, nos vamos dando cuenta que el mundo no es color de rosa, como lo pintan los libros y los marcos a veces, de que todo es cuadradito y cerradito y prolijito, ¿no? No, y otra cosa que también me parece que yo le sacaría esto de si seguir un marco o adaptarlo, y en esto de aprender, que muchas veces nosotros nos tentamos desde el rol o externo, ¿no es cierto?, en querer acompañar, porque muchas veces lo que buscan no es lo que necesitan, ¿no es cierto? A veces dicen, bueno, queremos implementar OKRs, entonces decís, bueno, implementamos un modelo de OKRs en 4 meses, por ejemplo. Y en realidad, más que implementar o salir a los 4 meses con un modelo funcionando, 4 meses, 6 meses, porque generalmente los marcos de gestión tienden a prometer como resultados en el corto plazo, a decir, bueno, en 3 meses, 4 meses ya podés estar andando. Creo que lo que yo vengo aprendiendo, o la historia que yo hoy trato de compartir, es de que vamos a encontrar evidencias de algunas mejoras hacia marcos que trabajen con algunos principios de agilidad, con esto de ganarle la incertidumbre, con ciclos un poquito más cortos, y de tener conciencia de algunas cosas que pueden guiarte hacia equipos más autónomos o alineación estratégica, ¿no es cierto? Pero no prometer que tengamos una implementación, ¿no es cierto? Como en 4 meses, ¿sí? Esto recién empieza. El tema de los datos yo creo que es un dolor o un desafío muy grande en las organizaciones. El dato, y esto No, el también me dato, voy a encontrar. toda la infraestructura de telemetría en general, ¿no? Porque a veces no solamente no tienen el dato, sino que tampoco tienen digamos, la orquestación para producir el dato, ¿no? Claro. Bueno, ese es un ejemplo que traía en lo que es el segundo punto, en esto del entrenador versus el consultor, le llamamos nosotros, que muchas veces en un training para OKRs yo me muestro, me visualizo compartiendo algunas prácticas o mejores prácticas, y después en la diaria estoy dando otros consejos bastante opuestos, ¿no es cierto? Cuando lo tenemos que implementar. Por ejemplo, el de Leading Indicators. Ese es uno que nosotros con OKRs lo que queremos son indicadores tempranos. Ahí nos diferenciamos bastante de lo que es KPI. Pero muchas veces, frente a poquitos indicadores que tiene la organización, decir, bueno, arranquemos con uno tardío, posiblemente, porque muchas veces decir, bueno, un OKR para un equipo de ventas, capaz que no es tan desafiante, pero llegar a tener una tasa de conversión en etapas tan tempranas no nos ayuda, nos cuesta mucho conseguirlas. Entonces, muchas veces terminamos, digamos, asimilando o recomendando que utilicen esos indicadores, más que nada para trabajar si tienen desafíos de trabajar en silos y que las ventas sean de varios, de que no sean solamente de los equipos de ventas, sino como un poquito más transversal. Pero sabemos que por su naturaleza no son indicadores que con el tiempo se sostengan o generen como conversaciones poderosas o experimentos, porque típicamente suele ser información que llega tarde, después que las decisiones se toman, entonces no está tan cerquita, digamos, no genera la autonomía de los equipos. Rompe silos, pero no genera autonomía. Pero en su momento decimos, sí, está buenísimo ese indicador, como que tratamos de que se orienten al menos en esos resultados. ¿Sí? Y eso es algo que algo que nosotros tenemos que ser conscientes es que no todo es lineal, ¿no? La implementación de un nuevo modelo, de una nueva forma de hacer las cosas, no importa si es estrategia, si es construir software, si es descubrir problemas en nuestra audiencia, lo que sea. O hacer una cosa de una manera distinta, el llegar a esa nueva manera de hacer las cosas no necesariamente es lineal. Y no es, yo estoy acá y como una transformación del Keynote, ¿no? O del PowerPoint, que vos le decís, bueno, esta es la, ¿no? Esta es la diapositiva del ASIS, esta es la diapositiva del to be, de cómo queremos que sea, y haceme la transformación y te hace la transformación lineal, y te hace la evolución lineal, ¿no? Hay veces que haces 3 pasos y haces 2 para atrás, o tenés que empezar dando 2 pasos para atrás para después tomar envión digamos, no es tan directo. Y cuando esos, no digo atajos, pero sí desvíos,
que se implementan, lo que tenemos que tener mucho cuidado es cuando vamos a una organización que está en ese proceso, decirle, pero ustedes no están haciendo OKR, pues esto está todo mal. ¿No? O no son ágiles porque tal cosa. O por esto no es una mirada de producto porque están haciendo. No, pará, ¿no? Es un proceso, ¿sí? Y que a veces, si querés ir directamente al resultado final, quemás mucha gente, ¿no? Exacto, es como que la cultura, ya vamos a hablar un poquito de la cultura, que es también otro tema, ¿no es cierto? O lo que a veces también solemos decir, los antipatrones, ¿no es cierto? No, eso es un antipatrón, y decir, en definitiva, estás adecuando la necesidad de fondo, que muchas veces tiene que ver con algo que se ve antipatrón, pero para el estadio y la madurez, los ayudo a ellos a lograr como una mirada diferente o romper algunos paradigmas que venían teniendo. Otra de las cosas que nos pasa con entrenador versus consultor es el famoso polémico, el tema de los bonos y los OKRs, ¿no es cierto? Eso de hecho hay muchas preguntas siempre en relación a si hay que asociarlos o no asociarlos, o cuán ambicioso puede llegar a ser. Y la realidad es de que uno siempre tiende a decir, hay que salirse de esas motivaciones extrínsecas, ¿no? Pero qué difícil que es implementar un sistema de gestión de metas en un lugar donde ya hoy que los equipos y la cultura incluso aprecia las motivaciones extrínsecas. Entonces, si yo implemento este modelo y rompiendo el anterior y dejando el nuevo modelo, me viene a sacar algunos bonos, me viene a sacar algunos beneficios que para mí era la forma en la que me motivaban, digamos, que la empresa es muy... es difícil de implementarlo. Entonces, y a veces en la paulatinidad o no capacidad de poder hacerlo gradual, arrancas como, o te ves asociando como una gestión que le decís OKRs, pero que tiene también un blend de KPIs, y bueno, y los bonos entraron ahí, y el sistema de reconocimientos todavía no se tocó, entonces también es parte de un proceso. De hecho, muchas veces lo que sucede es, de nuevo, sea OKRs, sea lo que sea que vas a intervenir, con lo que vas a intervenir, porque la organización, la empresa que te contrata, tiene ese deseo, termina tocando cosas que nunca se imaginaron que iban a tener que discutir, como los bonos, por ejemplo, ¿no? Claro. La forma de contratar gente, la forma de hacer revisiones, ¿no? ¿Qué consideramos éxito? ¿No? Porque se replantea el concepto de éxito también. Y de nuevo, yo creo que, si mal no recuerdo, en el curso de OKRs hay un módulo que tenía que ver con bonos y OKRs. Y mucha gente dice, cuando empezamos a conversar al respecto, dice, ¿y por qué estamos hablando de esto? Si el curso era de OKRs, ¿no? Claro. Pero todo esto, cuando uno arranca y empiezas a descubrir, tenés tantas aristas por las que se te va, porque más allá del modelo de OKR, de tener objetivos y resultados claves, hay como cambios que son como un poquito más profundos, que tampoco podés dispararlos todos de fondo, digamos, sino que también incluso ir acompañando a las empresas que vayan viendo estas cosas, ¿no es cierto? Rolando ciclo tras ciclo, ¿sí? Entonces no es solamente la cuestión de tener objetivos y resultados claves. Y acá también, otro de los temas que dentro de esto que uno muchas veces dicen en los trainings o en las sesiones de entrenamiento, es que acompañamos una evolución cultural con OKRs. Y bueno, yo hoy ahora ya diré, y esto también son cosas que muchas veces uno suele decir, ¿no es cierto? Yo suelo decir, sí, vos mostrás, por ejemplo, en las reuniones de seguimiento, si estamos hablando de iniciativas y no de progreso de resultados, bueno, que estamos orientados a las tareas, ¿sí? Si estamos controlando tareas o estamos revisando el progreso en equipo. Bueno, tenés como esas sutilezas, pero que muchas veces decís, bueno, con este modelo podés apalancar una evolución cultural. Pero yo no sé hasta qué punto evolucionan las organizaciones, ¿no es cierto? Yo creo que hay muchos conceptos en relación a evolución cultural y cuán capaces somos de hacer evolucionar o qué significaría, porque me da la sensación de como que tenés que pasar de vuelta de un punto A a un B, cuando ese punto B no existe, cuando es tan móvil, ¿no? Creo que a mí hoy me gusta más hablar más que de evolucionar culturalmente de un punto A a un punto B, es hablar de organizaciones como con mentalidad de crecimiento, ¿sí? Que quieren aprender, ¿sí? De tratar de desarrollar
mecanismos de conciencia o conciencia cultural le llamaría, ¿no es cierto? Pero no evolución, porque el concepto de evolución siempre me tiende a llevar a esto, como que estás haciendo una promesa de un punto A a un punto B. Y me parece que el éxito en todos estos modelos de gestión, más que llegar a ese punto B, es de lograr conciencia, ¿no es cierto? Y que el equipo vaya como perfeccionando Sí, para... lo que pasa es que cuando llegas a ese punto B, el punto B se te movió. O Claro. hay otro, o sea, no es acá donde... Cuando nosotros queríamos venir acá, tenía sentido venir acá. Pero ahora que estamos acá, no tiene sentido estar acá, ¿no? Tenemos que ir a otro lado, tenemos que mover, tenemos que hacer algo distinto. Entonces es como, está bueno esto de plantear que desarrollar el músculo de estar permanentemente en movimiento hacia algo mejor y no buscar un destino, ¿no? Claro, eso. Sé que vamos hacia organizaciones de resultados y toda esa parte, pero estamos buscando un movimiento. En realidad ese me parece que es la esencia, más que evolucionar, porque, bueno, ese sería como la conclusión del segundo punto, ¿no? Que muchas veces yo creo en la evolución dentro de la promesa de una implementación de un modelo es evolucionar culturalmente, pero creo que es llevar la conciencia. Y eso, Termina llevando la conciencia, eso se lo podés decir después, a los 4 meses, no al principio. Es claro. como mucha información. Y eso nos lleva también al plan estratégico versus la estrategia, ¿no? Sí, al tercer punto, que generalmente es hablar de hacer una planificación estratégica, ¿no? A mí muchas veces me buscan, digamos, para armar una planificación estratégica con OKRs, ¿no es cierto? Y, y cuando yo quiero que, o empezamos a indagar o empezamos a ver de qué se trata, a qué se refieren con un plan, siempre lo que termino viendo es ese documento, o les pregunto la historia, digamos, cómo vienen... cómo viene siendo la conexión en relación a un Ujú. plan, y veo el famoso documento de 70 hojas, ¿no es cierto?, que tiene a la organización en el centro y tiene, por ejemplo, evolución cultural, transformación digital, automatización de procesos. Típicamente siempre suele tener muchas dimensiones y después de esas dimensiones se desprenden como iniciativas, ¿no? Y muchas veces después esas iniciativas son muy difíciles de traccionar, quedan bastante desajustadas y vos decís, pero ¿cuál es tu estrategia? Cuando vos querés buscar un documento que rija la estrategia, hoy creo que más allá que decir, de describir un plan estratégico, descriptivo, de cómo va a ser tu estrategia, creo que el éxito tiene que ver en armar algo un poquito más consolidado, más chiquito y que pueda llegar a guiar a los equipos a que tomen decisiones, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, siempre en las organizaciones yo veo mucho en los planes estratégicos que dicen implementar ya, ¿no? Y yo digo, bueno, pero ¿para qué quieren distinguir? ¿Cuál es la estrategia subyacente que hay detrás de eso? Y cuando rascas no hay estrategia, digamos, o sea, muchas veces están traccionando por modas, o bueno, esta palabra que ahora está muy de moda, que es la de FOMO, ¿no es cierto? Y creo que las organizaciones hoy en esa ambición de crecer y de no perderse lo que está de moda, muchas veces queremos, cuando armamos la sesión de planificación estratégica, queremos que se haga todo, en vez de utilizar una lógica de cómo, que también es como el contrapunto de esto, ¿no es cierto? De divertirse por poder elegir selectivamente, y más que armar un plan que me llene de iniciativas con los equipos de trabajo, poder guiar en pocas palabras cuál es la gran jugada que quiere tener la organización. Y ni a hablar, el otro día estábamos incluso con un equipo, con otra empresa que me había pedido que armásemos el plan estratégico de marketing, ¿no? Bueno, empezamos con la etapa, siempre, generalmente antes de llegar a empezar la planificación estratégica de marketing, empezamos con una etapa como de investigar, ¿no es cierto? Y lo que le sucedía a esa empresa era que era una empresa que estaba pasando de ser de un rubro, ¿no es cierto?, más de call center, a ser una empresa un poco más multiproducto, y ellos necesitaban cambiar como la identidad de marca, pero cuando empezamos a rascar y a ver temas, en realidad lo que les estaba faltando era la estrategia de cuál era la ventaja competitiva y la capacidad distintiva que iban a lograr o que esperaban jugar en los nuevos mercados con los nuevos players. O sea que no había un tema de un plan de marketing, ¿no es cierto? O una estrategia de marketing, sino que era una estrategia del negocio, ¿no es cierto? De cómo iba a ganar en ese nuevo mercado, que antes todos los equipos estaban orientados a ganar en un mercado que ahora se estaba queriendo ir hacia otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo queríamos gobernar?
Entonces creo que muchas veces, hasta incluso en las áreas que están más cerca del cliente, justamente cuando se cambia la estrategia, que necesitan visibilidad, que tiene más que ver con que construir un plan de un área que con entender las líneas o los principios básicos de una estrategia de negocio, de compañía, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente después ese workshop migró a algo que estaba la primera línea de liderazgo, donde se trabajó sobre la estrategia de compañía, más que un plan estratégico. Por eso creo que todos queremos armar nuestra planificación estratégica, pero muchas veces nos cuesta tener un documento sólido de one page que me permita tener como claridad en cuanto a lo que es la estrategia de la organización. Entonces, bueno, entro por plan, pero terminamos elaborando documentos de estrategia. Y después podemos preparar por encima de planificar con los equipos de trabajo. También esa es otra palabra que me gusta como cambiar, que ya no planificamos, sino como nos preparamos para ir... Para que O para después las que, personas puedan planificar, ¿no? exacto, que puedan planificar, bajar a planes, pero muy cortitos, porque tienen que ser muy a corto plazo para ganarle Sí. la incertidumbre, si no se te queda desajustado. Entonces, bueno, en esas dicotomías y en ese vaivén de ideas vamos yendo y viniendo con los consultores. Bien, bien. La diferencia entre la estrategia y el plan estratégico. ¿Cómo lo resumirías en una frase? Por ahí, ¿cuál es la diferencia Sí, entre el plan estratégico y la estrategia? la estrategia son decisiones, son las decisiones de cómo voy a ganar exactamente en un mercado o en un mercado o cómo voy a ganar en el contexto en el que estoy habitando, ¿no es Ujú. cierto? Es Y el decir, ¿a plan qué le ya voy a decir después. que sí, a qué le voy a decir que no? Claro, son Básicamente. las big choices de las compañías, Ujú, pero la estrategia entra en una hoja, ¿sí? Muchas veces arranca la estrategia, a veces, y son transparentes, ¿no es cierto? No están ocultas en la organización. Muchas veces hasta se comunican antes de que se hagan y así se alinean a los equipos de trabajo. El plan bien. es ya después la forma en la que los equipos deciden y guían su hacer, ¿no es cierto? Y se alinean entre ellos, pero Bueno, es algo yo creo mucho que más ahí táctico operativo. por ahí un malentendido que a veces te encontrás es con el concepto de alineación estratégica, ¿no? Es como que la alineación estratégica significa, y esto, bueno, en el programa OKRs hay un módulo de alineación estratégica de equipos. La creencia popular o habitual es que alinear equipos estratégicamente significa que les tengo que bajar el plan para que hagan lo que yo quiero desde arriba que hagan. Y eso es alinearnos estratégicamente, ¿no? Esa es como una creencia que muchas veces hay que romperla, porque digamos, no es así como funciona. No, y trae frustración en los equipos. Mira, en agosto, porque para anticiparnos a la planificación, equipos que han planificado invertido mucho tiempo, porque también hay mucho tiempo y dinero que se invierte a veces en los procesos de planificación Ujú. para armarlos, digamos, y alinear a los equipos o cascadear a los equipos. Pero después lo hicimos el año pasado, procesos que se corren y después la gente se frustra porque estamos a 30 de enero y todavía no podemos bajar esas iniciativas a la acción, porque realmente que cambiaron contexto, porque lo que veíamos simple cuando planificamos en la cancha no era tal, entonces le quisimos ganar a la incertidumbre con planes para sentirnos seguros en el corto plazo, pero después nos frustramos a los 3 meses cuando nos dimos cuenta que eso que sobre lo que habíamos conversado no, no, No tenía no lo fundamento, pudimos. no era. Claro, ya cambió muchísimo y ya no Bien. estamos en esa reunión, entonces. Sí. Bien. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo viene este año con las implementaciones y demás? Ahí viene siendo un año atípico. ¿Mm? Varias cosas, me parece que hoy, por ejemplo, siendo 30 de enero, yo todavía sigo con procesos de planificación o de preparación de equipos para este ciclo. Ese también es otro que te sucede, ¿no es cierto? Que muchas veces estás preparándote para el 2025 y estás en febrero, marzo, ¿no es cierto? Entonces, Claro, estás en el 2025, ¿no? ¿Mm? entonces, pero viene muy movido. También lo que nos pasó fue que diciembre y enero típicamente suele haber como alguna bajada a nivel de demanda de estos procesos, pero no, al contrario, como que viene bastante movido, ¿no es cierto? Como que Mm. pareciese que los procesos se han estabilizado bastante más y no tienen tanta em,
tanta estacionalidad como antes teníamos los consultores, ¿no es cierto? Que en esta época como que bajaba un poquito el nivel de actividad. Así Era que la época viene de como, tomarse vacaciones, ¿no? sí, era la época de tomarse vacaciones. Entonces, bueno, viene Ya como no tanto, bastante desafiado, sí. ya no tanto. Bueno, Cele, muchas gracias por sumarte. Le damos un aplauso a Cele por el tiempo, por contarnos, No, traernos gracias. eso de que, para mí es importante, ¿no? Que podamos saber que en el mundo las cosas no son color de rosa, todo saltando en campos llenos de flores, ¿no? Hay espinas, está lleno de espinas. Y que lo que ves en un curso, lo que lees en un blog post, lo que te dice un marco, cuando lo bajas a la práctica, tienes que empezar a hacer malabares, ¿no? Porque el marco o el libro o lo que hayas leído, la guía, el ebook, fue escrito en un contexto, a veces contextos teóricos, pero que después cuando lo llevas al día a día, empieza a crujir. Y ahí está la habilidad y el permiso, que también, yo creo que también hay no solamente de generar las habilidades necesarias para poder transitar eso, sino también darse los permisos. Uno de no decir, pero el marco no dice que hay que hacer esto, entonces te parece ¿cómo es? El síndrome del impostor, ¿no? Es un desastre porque no sé cómo hacer esto. Bueno, tranquilo, tranquila, porque es así. Te pasa, te pasa en la cotidianidad, también te va a pasar con las empresas y con los equipos y demás. Darse esos permisos está bueno, ¿no? Porque a veces la falla de la adopción tiene que ver con no permitirse hacer esas adaptaciones. Sí, también mirar un poquito el mediano plazo, cuando uno embarca en estos procesos, digamos, a ser consciente también a los equipos a los que acompañas de que esto es un proceso de cambio y de que muchas veces es construir confianza, ¿sí? ¿Mm? Con el modelo mismo también y con uno que desde afuera tener también esa capacidad de dejarse atravesar por la cultura y en función a eso ir encontrando la mejor forma, el mejor ritmo y la mejor solución, que viene a ser una práctica y a emerger una nueva práctica per se. Total, Creo que el éxito tiene también un poco que ver con eso. con eso. Bueno, Celes. Y hablando de año, ahora el 13 de marzo arranca el programa de estrategia de OKRs, ¿no? Este año también lo vas a estar facilitando vos. El entrenamiento, sí, sí, ahí vamos a estar Ahí vamos a con las estar. prácticas, pero vamos a tratar de que sea lo teórico y lo práctico también, lo vamos a Bueno, tratar de hacer eso es también. algo que eso es algo de que no nos escapamos y yo creo que esa es una impronta que para mí me parece súper importante siempre poner a por lo menos a todos los entrenamientos que nosotros hacemos es todo tiene que estar bajo la práctica, todo, no quedarnos en la teoría, no quedarnos en el slide, siempre acompañar con ejercicios cada pequeño concepto, ejercicios y muchas de las conversaciones y de los insights surgen justamente de los ejercicios, ¿no? De la interacción entre las personas. Así que con eso vamos a estar a full del 13 de marzo al 3 de abril. Así que quien tenga interés nos escribe a hola@limolabs.com o por acá, nos mandan un mensaje directo y coordinamos lo que necesiten coordinar como para poder sumarse al programa que va a estar dando Celes, el primer programa de este año que va a estar dando Celes, no va a ser el único, y bajar a la práctica y encontrarte con todos estos temas que estuvimos hablando. Y otra invitación que también hago es, si alguien quiere, que está bueno, si alguien tiene alguna temática que quisiera compartir, que tiene ganas de darle voz, que tiene una propuesta en donde les gustaría hacerla llegar un poco más allá, nos escribe también y podemos acordar algún vivo. Algo para poder compartir su propuesta, sus impresiones, sus improntas, ¿no? Eso está bueno también abrir a que como comunidad nos vayamos empujando juntos a transitar eso. ¿Sí? Celes, Un te mando gusto. un beso, nos vemos pronto igual. Gracias, sí. Como nos venimos viendo toda la semana, más o Como menos. que el lunes que viene, como Sí, que más muy o menos. prontito, más o menos. Bueno, que Bueno, tengan todos un hermoso fin de día, ¿sí? Fin fin de de día, jornada. fin de la semana y fin de semana, ¿no?
también. Así parece. Les mandamos un abrazo a todos. Y bueno, nos escriben cualquier cosa que necesitan, nos mandan un mensaje por acá, por LinkedIn, pueden hacerlo, o nos escriben a Hola Lemon Labs, o nos buscan por Instagram a Lemon Labs, o ya saben, nos encuentran por cualquier lado. Así que gracias, Celes, te mando un beso. Nos Gracias, vemos Martín. mañana o pasado Saludos, mañana. saludos a todos. Chau, Gracias chau. por Chau, sumarse. chicos, Chao, gracias por chao. sumarse. Abrazo grande para todos. Nos vemos en un par de días.